Dieppe acababa de descubrir que estaba esperando un hijo de James, y a la mañana siguiente, el hombre que amaba fue obligado a subir a un avión, dejándola sola, embarazada y vulnerable. Ella trató de mantenerse fuerte, de creer que el amor podría sobrevivir a cualquier cosa. Pero cuando una sombra apareció en su puerta bajo el ardiente sol del mediodía, supo que nada volvería a ser igual. No era un extraño sino Fat, un antiguo amigo de James, ahora trabajando para su padre, y su mensaje era claro: James no regresará por ti, y alguien ya ha sido pagado para acabar con tu vida esta noche. Ese momento la felicidad de Dieppe se rompió. Se dio cuenta de que no solo debía protegerse a sí misma, sino también al bebé que crecía en su interior. La luz de la mañana se derramaba suavemente sobre la pequeña casa, calentando los suelos de madera, las viejas cortinas y la suave sonrisa que crecía en los labios de Dieppe. Hoy debía ser un día tranquilo, uno raro, el primero en meses. El mundo se sentía callado, amable, casi frágil. Ella se sentó en la mesa con los dedos suavemente presionados sobre su vientre, aún resonando en su pecho las noticias de la noche anterior. James no podía dejar de caminar de un lado a otro con la emoción estallando en él como un niño que intenta contener la risa. «Dieppe, escúchame», dijo por quinta vez con la voz temblorosa de felicidad. Realmente vamos a tener un bebé». Dieppe se sonrojó, lo sabía. Él seguía repitiéndolo una y otra vez. «¿Cómo esperas que deje de hacerlo?», dijo tratando de mantener su voz firme. James se arrodilló junto a ella tomando su mano y colocándola contra su mejilla. «Voy a cuidar de ti, de las dos. Esta vez lo haré todo bien». Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de James vibró. Se detuvo en seco, luego giró lentamente el teléfono viendo el nombre del que llamaba padre. La alegría desapareció al instante de su rostro. Contestó la llamada titubeando. «Padre». La voz al otro lado era fría, sin espacio para la calidez. «Haz las maletas, hoy viajas a Camboya». James se tensó. «Ya no trabajo para ti». «No se trata de trabajo, se trata de familia», cortó la voz de su padre. «No me hagas quedar mal. Llega al aeropuerto antes del mediodía». «No me voy», James replicó con firmeza. «¿Y si no voy?». La voz de su padre fue cortante. «Olvídate del apellido Tran, estás por tu cuenta». La línea se cortó. James bajó el teléfono respirando agitadamente. «Dieppe, no puedo dejarte». Ella apretó su mano con el corazón apretado. «James, vete. Haz lo que tengas que hacer. No te preocupes por mí, estaré bien». Él negó con la cabeza. «Puedo sentirlo, está planeando algo». «Lo enfrentaremos juntos cuando regreses». Su sonrisa fue suave, pero sus ojos eran valientes. James la abrazó tan fuerte que casi dolió. «Volveré rápido, lo prometo». 2 horas después, James estaba en la puerta, su maleta junto a él. Dieppe le arregló el cuello de la chaqueta, memorizando su aroma, su calor, todo sobre él. «Llámame cuando llegues», dijo suavemente. «Y tú llámame si sientes que algo no está bien». Él insistió. «Prometido, pero tú también si algo extraño pasa». Ella asintió. Cuando él finalmente caminó por el camino rojo y polvoriento, Dieppe permaneció en la puerta mucho después de que él desapareciera. Con una mano sobre su vientre, susurró. «Está bien, pequeño, papá, volverá pronto». Al día siguiente, Dieppe se obligó a regresar a la rutina. Tenía que hacerlo. El bebé venía, James se había ido y no podía depender de nadie más que de ella misma. Llevó una cesta de naranjas a la casa de la vecina. «Tía, estas naranjas no son muy bonitas, pero son dulces», dijo suavemente. La vecina probó una. 8,000 por kilo. Las compro». Dieppe hizo una reverencia agradecida, pero la preocupación detrás de su sonrisa nunca desapareció por completo. Luego se apresuró a ver al casero. Dieppe pagó el depósito para otro pequeño almacén. «Tío, soy nueva aquí», dijo suavemente. «Si alguien tiene patatas, maíz, jengibre, ¿podría presentarme?».
Él asintió amablemente tomando su dinero sin necesidad de papeleo. Otra pequeña victoria, otro ladrillo en la fundación que estaba construyendo para su pequeña familia de 3. Con cada moneda que ahorraba, con cada trato que cerraba, Dieppe susurraba promesas silenciosas en su corazón. No dejaré que mi hijo crezca sin amor. No dejaré que James luche solo. No dejaré que esta familia se derrumbe. El sol de la tarde era implacable, alargando su sombra sobre el camino polvoriento, delgada, pequeña, pero nunca débil. Al mediodía regresó a casa, dejó la cesta y se sirvió un vaso de agua. Estaba secándose el sudor de la frente cuando una sombra cruzó el umbral. Dieppe se giró. Un hombre estaba allí, alto, con una expresión fría e inexpresiva, pero no un extraño. Fat, el viejo amigo de James, un hombre que ella había visto una vez antes, el mismo que el padre de James había pagado para intervenir en su relación hace meses. Su corazón se detuvo. Fat murmuró. Él entró sin prisa, sus ojos recorriendo la habitación con una calma inquietante. «Estás sola», observó. Dieppe apretó sus manos nerviosa. «James está viajando por trabajo». «Lo sé», respondió Fat. Su padre se aseguró de eso. Su estómago se apretó. Fat dio un paso más cerca, su voz baja pero precisa. «Esta vez el padre de James pagó una fortuna no para separarte en silencio, sino para terminar esto permanentemente». Las palabras de Fat le llegaron como agua helada. Instintivamente sus manos rodearon su estómago para proteger al bebé. «Deja a James», dijo Fat tranquilamente, como si fuera obvio. «El amor no es más que una transacción. Quien ama más, muere más». Dentro de ella, Dieppe temblaba pero no retrocedió. Después de varias respiraciones agitadas, levantó la barbilla. «Aunque su padre me amenace, nunca abandonaré a James. Hemos luchado demasiado, sobrevivido a demasiadas cosas». Fat soltó una risa amarga. «El amor hace que la gente sea tonta. Morirás por él y también lo hará el niño». Su voz se quebró, pero su determinación no cambió. «Entonces, ese es un riesgo que acepto. Prefiero morir protegiendo a mi familia que vivir traicionándola». Por primera vez la expresión de Fat cambió. No esperaba que esta pequeña mujer embarazada tuviera tal fuego. Pero él no había terminado. Dio otro paso hacia ella. Su sombra cortó el suelo como una cuchilla. Al avanzar, la luz del mediodía iluminó su figura, resaltando la dureza fría de su postura. Aunque el sol afuera ardía dentro de la pequeña casa, la temperatura parecía bajar. Dieppe permaneció inmóvil cerca de la mesa, una mano instintivamente protegiendo su vientre sin atreverse a moverse. No porque temiera la fuerza de Fat, sino porque temía lo que él representaba. No era solo un hombre, era un mensaje. James se había ido y su padre había enviado a alguien para recordárselo. Fat miró alrededor de la pequeña casa, su expresión inexpresiva, pero como si estuviera midiendo el espacio, analizando cada debilidad. «¿Sabes?», dijo con voz suave pero afilada. «La gente estaría dispuesta a pasar algunos años en prisión por el dinero que el padre de James está pagando». El aliento de Dieppe se detuvo. Fat continuó: «Tú y ese bebé. Tus deudas están limpiando la vida de mi hijo». Los dedos de Dieppe temblaban, pero se obligó a mantener los pies firmes. Su espalda se enderezó un poco. Fat dijo cuidadosamente: «No estarías aquí hablando conmigo si realmente quisieras hacerme daño». Un destello, apenas un movimiento en su mandíbula, pero ella lo vio. Dio un paso más cerca hasta que pudo ver la cicatriz tenue cerca de su sien. Algo viejo, algo ganado en una vida más dura que la suya. «¿Crees que me conoces?», murmuró él. «No», admitió ella, «pero sé que no eres desalmado». La expresión de Fat se endureció de inmediato, como si sus palabras hubieran violado alguna regla interna. «No me hagas reír», dijo él. «James no te ama. Él ama la paz que obtiene de ti. Eres un descanso, una distracción, no una compañera».
Dieppe tragó la punzada aguda de esa frase. Dolió, pero no se echó atrás. James me ama, dijo suavemente, y yo lo amo. No nos elegimos porque fuera fácil. Nos elegimos porque incluso en los peores días nos quedamos. Fat la miró inmóvil. Dieppe continuó con voz firme a pesar del temblor bajo. Cuando estaba enferma y sola, él caminó toda la noche solo para asegurarse de que comiera. Cuando Ni tenía pesadillas, la abrazó hasta la mañana. Cuando pensé que el mundo me había olvidado, él me dijo que no tenía que enfrentarme a eso sola. Su voz se quebró, pero su mirada nunca vaciló. Eso no es huir, eso es amor. La habitación cayó en un silencio salvo por el lento y cansado chirrido del viejo ventilador sobre ellos. Fat finalmente exhaló por la nariz lentamente, controladamente, pero lo suficientemente profundo como para revelar algo que se movía bajo la superficie. ¿Crees que el amor te protegerá?, preguntó su tono ahora más bajo, más peligroso. El amor no detiene las balas. El amor no detendrá a los hombres que están siendo pagados para hacerte desaparecer. El corazón de Dieppe dio un vuelco. Por un segundo, el miedo inundó sus ojos, pero no dejó que la ahogara. Respiró hondo. Tal vez el amor no detenga las balas, dijo, pero el coraje sí, y no voy a huir. Fat dio un paso más cerca, tan cerca que Dieppe pudo sentir el frío que emanaba de él. Estás embarazada, Dieppe. Débil, lenta, vulnerable. No sobrevivirás a lo que viene. Ella presionó su mano protectora sobre su vientre. Entonces sobreviviré por mi hijo, susurró, aunque me mate esta vez. Los ojos de Fat se abrieron un poco, no mucho, pero suficiente para que Dieppe lo notara. No esperaba que ella eligiera la muerte sobre el miedo. No esperaba que ardiera con tal furia. Algo cambió en el aire entre ellos. Se acercó a la mesa. Su mirada se posó sobre el pequeño donut en el plato, una pastelería simple, ligeramente imperfecta, todavía suave de la mañana. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Dieppe tragó saliva, luego empujó suavemente el plato hacia él con los dedos. Pruébalo, dijo suavemente. Lo hice para James antes de que se fuera, pero tuvo que irse rápido. Fat miró el donut como si fuera algo frágil, algo que no sabía cómo manejar. No tengo hambre, dijo. No importa, respondió Dieppe suavemente, no tienes que tener hambre, solo pruébalo. Su tono no era ingenuo ni suplicante, era humano. Y de alguna manera eso fue peor para Fat que cualquier discusión. Levantó el donut con desgana, sosteniéndolo torpemente con una mano como si fuera un peso que no entendía. Escucha, dijo con la voz volviendo a endurecerse, este es mi último aviso. Dieppe levantó la barbilla, una mano sobre su vientre, los ojos firmes. James te ama solo porque tienes algo que él carece, dijo Fat. Tienes A y él tiene B. Eso es atracción, es dependencia, no amor. Dieppe cerró los ojos brevemente, respirando a través del dolor de escuchar esas palabras. Cuando los abrió de nuevo, no brillaban por la derrota. No importa lo que digas, susurró, yo creo en él. Fat frunció el ceño. ¿Por qué? Dieppe le dio la única respuesta que no podía derribar. Porque si no creo en el amor, ¿cómo puedo enseñar a este niño a creer en su padre? Las palabras la golpearon como un impacto que no esperaba. Su mirada bajó hacia su vientre. Un momento pasó, un momento profundo y conflictivo que ninguno de los dos entendió completamente. La luz de la tarde entrando por la ventana suavizó el aire de la habitación. El polvo flotaba en el aire. El donut en su mano se sentía más pesado que cualquier arma que hubiera sostenido. Finalmente desvió la mirada. He hecho mi parte, murmuró. He entregado el mensaje. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo un momento sin volverse. En voz baja dijo: deberías irte de aquí antes de que llegue alguien más. Dieppe no se movió. Gracias, dijo suavemente, por advertirme. Por un breve instante los dedos de Fat se apretaron alrededor del donut, una reacción involuntaria que rápidamente reprimió. Exhaló con fuerza. Espero que no te arrepientas de lo que estás eligiendo. Dieppe respondió inmediatamente. Lo único de lo que me arrepentiría sería abandonar a mi familia.
Fat se congeló no mucho, solo medio segundo, pero suficiente para que Dieppe lo notara. Salió al sol abrasador, su postura recta, su sombra alargada con una expresión fría e inexpresable, algo trastornado o dividido entre dos mundos. Dieppe permaneció en la puerta hasta que su silueta desapareció por el camino polvoriento. Solo entonces cerró la puerta apoyando su frente contra la madera, respirando hondo. Su cuerpo entero tembló, no por miedo, sino por el peso de todo lo que llevaba sola. Colocó ambas manos sobre su vientre. «No pasa nada, pequeño», susurró su voz quebrándose. «Mamá te protegerá pase lo que pase». Fuera el viento cambió. Dentro de la casa todo parecía extrañamente silencioso. Dieppe sabía que se acercaban tormentas, pero hoy había sobrevivido a una batalla. Y aunque Fat se había ido, una pregunta seguía rondando en su corazón. ¿Realmente era él un enemigo o solo un hombre atrapado entre el deber y una chispa de humanidad que no podía extinguir? Gracias por seguir nuestra historia hasta aquí. La lucha de Dieppe por mantener a su familia unida y proteger a su hijo ha sido un camino lleno de desafíos, pero también de valentía y amor inquebrantable. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de la decisión de Dieppe de quedarse firme a pesar de la amenaza de Fat? ¿Crees que su amor por James es suficiente para enfrentar todo lo que viene? ¿Qué harías tú en su lugar? Queremos escuchar tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con la decisión de Dieppe de no abandonar a su familia a pesar del peligro? ¿O tal vez crees que en situaciones como estas, la huida sería la opción más segura? Es fascinante cómo los personajes toman decisiones tan difíciles cuando se enfrentan a amenazas externas, pero también cómo el amor puede ser el motor de su valentía. No olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado este capítulo. Tu apoyo es lo que nos ayuda a seguir adelante. Y si aún no lo has hecho, no dudes en compartir esta historia con tus amigos y familiares. Tu participación es crucial para seguir creando más capítulos de esta serie. ¿Qué opinas de la relación entre Dieppe y Fat? ¿Crees que Fat es un enemigo real o solo un hombre atrapado entre su lealtad a la familia y lo que realmente cree que es lo correcto? Comparte tus pensamientos con nosotros. Esperamos tus comentarios y no olvides seguirnos para más sorpresas.